¿Tiene una Biblia, hermano? Aquí tengo. Le puedo leer, mi hermano, usted me dice. Perfecto. Vamos a empezar. Colosenses 4, versículo 2. Leo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Amén. Ok, entonces, cuando dice a perseverar en las oraciones, quiere decir que tenemos que mantenerlo orando todo el tiempo, ¿no? Pero lo que yo no entiendo es como dice, velando en ella. ¿Cómo es que tenemos que velar en ella? ¿Qué creen que si nosotros oramos, cómo es que podemos seguir velando en ella? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Hermanos, si yo oro, entonces tengo que velar en la oración. ¿Para qué? Yo creo que para mí, una de las cosas que más me choca es cuando alguien no es agradecido. Ah, y yo sé que cuando yo no soy agradecido con Dios, seguro que lo chocamos a Dios, porque tratamos de hacer la voluntad de Dios, pero chocamos con Él cuando no estamos agradecidos. Entonces, si yo le pido a Dios, Diosito, como muchos hermanos, vienen hermanos y hermanas y dicen, ahora por mí para que yo pueda conseguir un buen trabajo. Como estaba hablando Alex hace un poquito, donde un hermano viene a los Estados Unidos para ganar dinero, para poder soportarse, mantenerse, para poder ayudar a su familia. Y pide oración por un buen trabajo. Y entonces, cuando consigue el buen trabajo, entonces se olvida de la familia, se olvida de todo que las responsabilidades que tenía en México, en Colombia, en cualquier parte del mundo. Entonces tenemos que ver que tengo una responsabilidad de velar en las oraciones para poder entonces ser agradecido con las cosas de Dios. Entonces dice, perseverar en la oración. Perseverar quiere decir a mantenerlo orando a todo tiempo. Y velar. Por eso es que cuando yo oro, escribo en un papel las oraciones, para que así cuando Dios me contesta mi oración, entonces yo puedo ser agradecido a Dios, porque si no, entonces pierdo la oportunidad de ser agradecido con Dios. Dios es muy bueno, pero yo creo que en parte Dios tiene la mecha corta, donde si nosotros no obedecemos y no somos agradecidos con Dios, Él puede hacerlo, que comemos las palabras que decimos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que tenemos que velar para cuando Dios contesta nuestras oraciones. Si no, luego, como sea la oración, podemos entonces nosotros ser agradecidos con Dios y decirle, gracias Diosito por contestar esta oración. Hermano, ¿qué es la Sí, Hermano, aquí dice, bueno, primero el hermano. No, primero las damas. Dale, hermanita. Bueno, aquí no, nada más que leer aquí, velar es estar en guardia, estar vigilante
de las tentaciones cotidianas, dice aquí. Amén. Sí, hermano. Preservar en la oración es que tenemos que estar constantes, no tenemos que desfallecer. Es una comunicación diaria y en todo momento con el Padre. Pienso también que es importante cuando un hermano pide oración por alguna circunstancia, por alguna situación. Me gusta como lo dice la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que dice debemos estar alertas. El velar es que estemos alertas. Amén. Indudablemente tenemos que estar pendiente de nuestro hermano por la diferente petición que nos esté solicitando que oremos al Señor, estar atento al hermano, cómo va su recuperación de salud o cómo va la circunstancia con su pariente, con su familiar, porque también, aparte de que se recuperó, pues también, como decía el hermano Henry, tenemos que ser agradecidos y darle la gracia cuando él nos ha dado esa respuesta. Amén. Es mi Amén. comentario, hermano. ¿Quería decir algo más, Alex? No. No, pasa que siempre espero que hablen los varones. Ok. Javier. No, pero las damas hermosas pueden ir primero. Gracias, queridos hermanos. Bueno, aquí dice perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Últimamente tenemos tres hojas donde llevamos allí a la congregación y colocamos en la entrada del local. Entonces allí hay acción de gracias y se especifica por qué da gracias. En la otra hoja también está peticiones. Entonces especifica cuáles son las peticiones. Y en la otra es la intercesión. ¿Por quién quiere interceder y para qué? Esto ya lo llevamos tal vez como no recuerdo bien, pero ya es un buen tiempo. Y al final en la oración final, entonces oramos, leemos la acción de gracias, leemos las peticiones y leemos la intercesión que han hecho los hermanos. Y así oramos toda la congregación. A mí me parece muy bueno eso porque dice la Biblia, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. O sea, el éxito de la oración es pedir, dar gracias, interceder por los hermanos y las necesidades. Entonces, pienso que esa debe ser, o digamos, nosotros hacemos esa práctica o ese ejercicio y así, de esa manera, estamos orando más en congregación. Quería solamente informarles lo que estamos haciendo en cuanto a la oración. Gracias. Gracias, manito. En Filipenses 4 también habla con acción de gracia. Esa frase es un poco fuerte, es bastante fuerte, con acción de gracia. En inglés, no me gusta como lo dice porque es como decía un locutor de radio que decía
que era como un beso en la frente, ¿no? Entonces, Thanksgiving, que tenemos, lo damos gracias a Dios. Pero, ¿qué es lo que quiere decir acción de gracia? Que tenemos una acción en nuestra vida de ser agradecido. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Es bastante, es bien profundo, es bien fuerte. Entonces nosotros tenemos que ver que queremos obedecer a Dios, alabar a Dios. ¿Tú quieres decir algo, Víctor? Amén, hermano. Yo me gozo, hermano, porque he aprendido algo. Como dice, hermano, el texto bíblico es muy bonito, interesante y profundo, que dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo está indicando a la iglesia de Colosa y también para nosotros en estos tiempos, que tenemos que permanecer en guardia contra el pecado y las tentaciones. Eso, hermano, tenemos que permanecer en ella, en guardia, como dijo nuestra hermana Alice, en guardia. ¿Contra quién? Contra el pecado y las tentaciones. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro maestro por excelencia y nos enseña aquí en Mateo capítulo 26 y versículo 41, nos está dando aquí cómo nosotros debemos estar presentando siempre en oración, vigilantes, siempre estar atentos. Dijo bien claro en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí vemos un punto muy esencial, muy primordial, hermanos, que tenemos siempre que estar siempre con muchas acciones de gracias para que nuestras oraciones sean llegadas al trono de Dios. ¿Y cómo nos presentamos? Con un corazón contrito, humillado, siendo hijos obedientes, para que nosotros estemos firmes. Como el apóstol Pablo también les enseñó aquí los hermanos en Corinto, cuando le decía, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, Amén. un cristiano y una cristiana que no está velando, que no está firme en la fe, en la palabra, entonces fácil va a caer. Fácil va a caer de la gracia de Dios. Entonces, Amén. aquí aprendemos cuando también el apóstol Pedro, cuando da también a los dispersados que están en diferentes partes por la persecución, dice bien claro, en 1 Pedro 5:8, ustedes ya lo saben, mis queridos hermanos, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, para eso, tenemos que siempre, constantemente, como dijo también el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, 1 Tesalónica 5:17, orar sin cesar. Sin Amén. cesar, sin descanso. Sin descanso. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario poderoso que quiere devorar nuestra vida espiritual, nuestra alma. Quiere llevarnos nuevamente a la esclavitud del pecado. Quiere llevarnos nuevamente a las tentaciones que cometimos antes, estando en la ignorancia de este mundo, sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo. Es por eso que tenemos que siempre orar, hermanos, porque es necesario y nos enseña nuestro Señor Jesucristo, la carne es débil. Somos débiles por naturaleza, hermano, pero tenemos el Espíritu que está dispuesto a ayudarnos, que nos está dispuesto a guiarnos por el buen camino. Y así, hermanos míos, vamos a ver que aquí, como dijo el hermano, es una enseñanza muy bonita. Entonces, el apóstol Pablo también dijo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 16 y versículo 13, velar está firme en la fe. Velar está firme en la fe. Portaos varonilmente y esforzados. Así que, hermanos, esforcémonos cada día. Esforcémonos siguiendo la obediencia a Dios y Dios también nos va a proteger, nos va a cuidar.
Nunca olvidemos que Jesús dijo, yo estaré con todos vosotros hasta el fin del mundo. Tenemos una promesa divina, hermano. Una promesa Amén. que nadie nos va a poder nosotros robar el amor de Dios. Si seguimos firmes y muchas gracias, hermano. Gracias, Beto. Gracias, hermanito, gracias. Entonces, cuando miramos las palabras acción de gracia, quiere decir que no es solamente a tener en nuestros corazones, oh, gracias, Diosito, pero es una manera de vivir que podemos a enseñarle a Dios que sí somos agradecidos. A Alex y después el hermano Iván. Sí, yo no concibo, es decir, no me cabe aquí en aquí en la mente, una vida cristiana sin oración. Eso yo no lo entendería, porque la oración es esa comunicación que tenemos con el Señor, ¿verdad? Y comenzamos, para el mundo velar, es aguantar el sueño, estar toda la noche despierto, pero ese no es el velar de nosotros los cristianos, ¿verdad? Sí, podemos tener vigilia, donde podemos estar un grupo en vigilia toda la noche, orando y compartiendo y en comunión, ¿verdad? Una vigilia, sí. Pero velar aquí, ¿verdad? En oración es esa constante oración. No quiere decir que no vayamos a dormir, porque desde el mismo momento en que nosotros nos despertamos, ya tenemos el milagro de la vida, ya tenemos por qué dar gracias. Yo no consigo un cristiano que se despierte, se levante, se bañe, se vista, se vaya al trabajo y ni siquiera se le ocurra decir gracias, Señor, por el solo hecho de levantarse. Eso yo no lo concibo, ¿verdad? Sin Amén. embargo, lo podemos ver en muchos cristianos, lamentablemente, pero ese velar, el Señor nos dice con acción de gracia, porque es lo primerito cuando apenas nos despertamos. El solo hecho de que nos despertemos, ¿cuántos no amanecieron? Muchos no amanecieron. Gloria a Dios por los que no amanecieron y se fueron fieles, ¿verdad? Y cesaron sus obras fieles. Gloria a Dios. Aleluya. No los encontraremos en la nube si nosotros perseveramos hasta el final. Pero ya el solo hecho de despertarnos a la vida, ¿verdad? A ese milagro de la vida es para decir gracias, Señor. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de vivir, ¿verdad? Y de ahí en adelante, todo, como decía el hermano, todo lo demás, como decía el hermano Javier, luego vienen las peticiones, los ruegos, las rogativas, ¿verdad? La súplica, y tenemos dentro de las peticiones motivos, muchísimos motivos para pedir a Dios, tanto por los nuestros como por los de nuestros hermanos y por muchas personas inclusive del mundo, ¿verdad? Sobre todo en aquellas quien queremos que Dios cambie su corazón de piedra por un corazón de carne. Ya por ahí empiezan nuestras peticiones, nuestros ruegos y nuestras súplicas. Tenemos también mucho que pedirnos. Tenemos grandes listas de hermanos que le rogamos a Dios. Yo le ruego a Dios por ti, hermano Henry, para que Dios te tenga bien lindo para estos momentos en que a ti te agrada enseñar. Yo le pido a Dios, y cuando me encuentro contigo que estás dispuesto a darnos la enseñanza, le doy gracias a Dios. Oye, gracias, Señor, que está el hermano Henry aquí. Bueno, no, porque muchas veces hemos escuchado al hermano Roberto decir que estás en el hospital o que no estás en condiciones, y eso nos entristece, pero seguimos confiando en Dios. Entonces, no hay cristianismo sin oración, y dentro de la oración sin acción de gracia, peticiones, ruegos, porque ese es nuestro constante vivir, ese es nuestro día a día. Gracias. Conecta tu micrófono, Henry. Ya. Javier, Hugo Yalopari quiere decir algo. Hugo, Iván. No, hermano.
Después, Amén, hermano. ok, Iván. ¿Puede? ¿Hablo yo? Sí, Ok, hermano. No, solamente quería decirle, pues, nosotros debemos empezar el día, ¿no? Las primicias del día se deben empezar con una oración. Entonces, ese es lo que todo buen cristiano, ¿no? Debería de hacer. Dice la oración del justo, ¿no? Es viva y eficaz, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar dando las primicias del día con una oración para poder estar pues en esa relación con Dios, ¿verdad? En esa comunicación. Y Dios pues ve a sus hijos con amor, con misericordia, entonces tendremos respuesta de Él, que nos protege, ¿no? Que nos lleva con bien en todo momento, ¿verdad? No decayendo tampoco, no decayendo. Bueno, eso nomás quería decir, hermano. ok. Perfecto. Amén, hermano. Hermano Iván. Bueno, hermano, con respecto a esto, yo creo que una de las clases que hemos recibido y que más me ha ayudado es el libro de Efesios. Ok, Que me parece que poco a poco uno va encontrando las claves, porque aquí yo pienso que es cómo cómo realmente tener ese dominio sobre el mal, a pesar de que pues nosotros debemos de tener claro que Satanás está atado y claro que somos nosotros los que entramos a su campo, eso no tenemos, para que no echen aquellas culpas, va, que me mire, que fue Satanás, hablamos más de Satanás que de otra cosa. Sabemos que él está atado y eso tenemos que tenerlo bien claro, que no puede entrar en nosotros, somos nosotros los que permitimos. Pero si nosotros debemos de, como dice la Biblia, limpiarnos de toda carne. Es una lucha, prácticamente porque para que gocemos de las promesas, y una de las promesas es que Cristo habita en nosotros y Él no va a habitar en esas circunstancias. amén. En eso lo tengo claro porque dice también Efesios que seamos dignos, dignos de heredar esa promesa. Entonces, nosotros en el versículo 4, Efesios 4:1, dice bien clarito que seamos dignos. Pero más sin embargo nos aclara también que nosotros no nos vamos a creer como los mejores oradores, los que tenemos las mejores palabras. Básicamente, nosotros siempre tenemos que sentirnos como débiles. Pero claramente nos dice el Efesios 6:10, tenemos el poder. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en el poder, que esa es la clave que nosotros tenemos que tener. Siempre se va, cuando nosotros nos dejamos que Jesucristo sea el que domine cualquier situación, ¿verdad? Y tenemos que utilizar ese poder porque no es contra cualquier cosa, es contra potestades, ¿verdad? Contra potestades, de lo más maligno que pueda haber en este mundo. Entonces, contra ese es que estamos luchando. Y por ejemplo, decía el hermano, la hermana que estuvieron velando, tiene que nosotros tenemos que adaptar una adoración permanente. No tenemos que diferenciar en la mañana, en la tarde, todos los momentos de nuestra vida, hasta que nos vayamos adaptando. Hay gente que, y otra cosa que aprendimos y que quedamos bien claro es que tuviéramos cuidado con las listas. Cuando se da una lista, empezar como a decir, me hace falta esto. Por ejemplo, yo no tengo bien claro qué es velar, qué es... entonces, entonces eso no lo podemos obtener nosotros, no es algo que nosotros. Eso es, solo Dios lo puede permitir. O sea, Dios que nos da. Hay varias situaciones, por ejemplo, yo no puedo decir hoy sí voy a ser limpio de toda carne, no puedo yo. Tiene que ser Él
tiene que ser el Señor, tengo que tener preparado mi corazón para que Él pueda realmente morar en mí y en cualquiera de nuestros hermanitos. Esas son cosas que hemos aprendido, que realmente por eso cómo se deben de pedir las cosas, cómo todo tiene que ser en oración, porque son cosas espirituales. Entonces esa es la lucha que tendemos de nosotros, que lo que vamos aprendiendo lo vayamos aplicando, y de manera, y la sabiduría siempre tiene que venir de Dios, no de que porque es el que asisto más a las clases, el que paso leyendo solo la Biblia. Yo no puedo obtener eso espiritual por mi propia cuenta. Tengo que clamarlo, rogarle y estar. Entonces, de esa forma es que nosotros nos va a venir todo eso. Porque a veces uno se puede jactar. Yo me levanto a las 6 de la mañana y a veces imitamos ciertos grupos de religiones falsas que imponen un montón de reglas, y entonces no, pero sabemos que eso ya lo hemos aprendido, que no se trata de reglas, sino de la libertad que da Jesucristo. Que yo le bendiga, hermano. Gracias, Iván. Gracias, maestro. Hermano Ortiz, ¿cómo está? José Miguel, adelante. Conecte su micrófono, por Javier. favor. No, hermano, estoy bien, solo estoy escuchando. No lo vemos hace tiempo. Sí, mire, he aprendido, ¿Cómo pero sigue? siempre en el camino de siempre estando con Dios. Estamos en Colosenses 4. Entonces, Javier, Roberto, ¿Qué ven aquí? 5, 4 de ellos. Mi mano, La mano. mi mano. Primero, el que apunta a mí, sed agradecidos. Sed agradecidos. Segundo, el que apunta, orar por el evangelismo, por la salvación de las almas. Tercero, el dedo más largo, orad por los dirigentes de los países, los reyes, los presidentes, los gobernadores, ¿sí? Cuarto, Amén. el dedo del anillo de la familia, de la esposa, orar por la familia de uno mismo. Y quinto y más pequeño y menos importante, por Miguel de la Madrid, por yo. Ajá. ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? El segundo, ¿cuál es? Evangelismo, Evangelismo. salvar almas. Lo que dice el versículo 3. Oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Verdad? Primero, Bueno. ser agradecidos. Orar en agradecimiento. Segundo, orar por el ministerio. Tercero, orar por los dirigentes. 1 Timoteo 2:2. ¿Verdad? Cuarto, orar por la familia. Y quinto, por mí. El menos importante. Sí. El más chiquitito. Fantástico. Tengo que recordarme de eso. Javier, quería decir algo. Usted, hermano. Sí, hermano, quería leer la historia de los 10 leprosos cuando Jesús los sanó. Sí. Seguramente todos conocemos esta narrativa. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aprendí el domingo, aprendí de un hermano cuando leyó esta parte. Él dijo que dar gracias es volver a Dios. Amén. Cuando damos gracias, volvemos a Dios. Como este leproso que volvió a dar gracias a Dios. Entonces, me llamó, pues, o aprendí mejor, aprendí que dar gracias es volver a Dios. Eso quería mencionar. Gracias. Bueno, Sí. muy excelente. Hermano, ¿quería decir algo, Roberto? Yo ya dije lo que tenía que decir. Oh, David, ok. David Siqueira y está Florentino por ahí y José Miguel, que quiere decir algo. Bueno, más que todo, buenas tardes. Y me acabo de reunir y lo que escuché, lo que he estado leyendo, que me llama la atención también de que hay que ser más que agradecidos con Dios, porque hay que acordarse la promesa que Él nos hizo, que Él será, como dijo el hermano, que Él va a estar con nosotros todo para toda la vida, para hasta el último minuto de la vida. Y me llama la atención también un versículo que leí en Salmos 12, 6 y 7, que dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás desde esta generación, los perseverará para siempre, sabiendo que siempre Jehová, siempre Dios va a estar con nosotros, siempre, siempre, a cualquier instante. Y hay que, como dice el hermano, hay que estar siempre agradecidos con Él. No hay que idolatrizar otras cosas antes de Dios. Esa es mi opinión. Amén. Amén. Entonces, en Colosenses 4, el versículo 2, dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y esa acción, ¿cómo demostramos nosotros la acción? La acción de gracia. ¿Cómo es que podemos demostrar? Lo que dijo Javier, regresando a Cristo, regresando a Dios es lo primero. Amén. Y tenemos que tener cuidado que Dios lo contesta nuestras oraciones y después lo olvidamos de él. Por ejemplo, aquí tenemos unos muchachos que vinieron a Dios, rogándole a Dios que lo ayude, que lo perdone. Y eso. Y después que están salvos, después que están perdonados, prefieren ir a pescar, prefieren ir al cine, prefieren ir a una fiesta y no obedecer a Dios. Eso enseña que no están agradecidos, no tienen acción de gracia, prefieren estar en las cosas que lo agradan a ellos y no lo que lo agrada a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado que Dios no lo quita. Yo lo he preguntado a los hermanos donde están, que no lo veo hace 2 meses, y le pregunto: hermano, ¿dónde ha estado? Y bueno, ese trabajo que pedí, se me ha perdido el tiempo y no tengo el tiempo para poder agradar a Dios, para poder pedirle a Dios, para poder hablar con Dios. Entonces, cuando viene a ver,
han cambiado la gloria de Dios por la gloria del mundo. Y tenemos que tener cuidado que no hacemos eso, porque si lo hacemos, entonces ya recibimos nuestro pago completo en las cosas de Dios. Hermano David, quería decir algo. Hermano David. Hermano, que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga morando en cada uno de sus corazones en esta noche y en sus hogares. Hermano Víctor, bendiciones, amado hermano mío. Hermano, quisiera compartir un coro. Sé que está a mitad de la clase, pero si me da permiso el hermano Roberto, sin jalarme la oreja, el hermano Henry cantar un coro. Henry. Ok. Dice así. ¿Estás muy desentonado? Sí. Te cortamos. Eso iba a decir, solo que me falta el respeto. ¿Cómo? Eso iba a decirle yo. Adelante, David, adelante. Si Sí, tú David. hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá orando. Descansar en el Señor, mis penas al llevar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Solo quería compartir ese coro, hermano, acerca de la oración y esa comunicación cercana, hablar con nuestro Padre Celestial, que Él nos otorga todo, Él nos da en nuestra vida, entendimiento para poder comprender su palabra, conocimiento para poder también estar en su palabra y caminar, y que esa palabra de Dios viva, que tiene poder, que tiene fuerza para cambiar almas, para cambiar vida, que siempre siga morando en nuestros corazones para poder proclamar y testificar sus verdades. Así que siempre firmes en la fe, hermano, constantemente orándole a Él, en todo momento, en cualquier momento, en las buenas y en las malas, Él siempre será glorificado. Y bueno, hermano, gracias por escucharme estos segunditos. Bendiciones, amados hermanos. Amén. Gracias, Amén. hermanito. Tiene bonita voz, David. Sí. Y sabe llevar el tono bien. Sí, es entonado y todo. Entonces en el versículo, Gloria a Dios. gloria a Dios, que tenemos hermanos que puedan cantar. Yo no puedo cantar. A mí sueno como una vaca que se está muriendo. Pero gracias a Dios por los hermanos que puedan cantar. Javier quiere decir algo. Javier. Yo tengo también un canto, no sé si ustedes lo conocen, que dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque es de la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanito. Gracias. Sección de cantos, gracias. Veo a Hay Alex. competencia ahora, sí, estamos bien. Alex quiere cantar también. No, vino un maestro de canto para acá, muy bueno, te mando saludos, hermanito Roberto, se llama Philip, me dijo que era de Nashville. ¿De dónde? De Nashville. De Nashville. Ok. Nashville. Nashville. Yo no soy gringa. Sí, ok. Está bien. Entonces, en el versículo 3 dice, orar también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual
también estoy preso. Entonces, Pablo está diciendo que él está preso, pero que no le abra la puerta de la cárcel, sino que le abra las puertas de los corazones, de los hombres, para que él pueda predicar a los que están presos con él, a los que están presos del pecado y eso. Entonces el versículo 4 dice, para que lo manifieste como debo haberle hablar, perdón, andar sabiamente para con los de afuera, remidiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, para terminarlo pronto, es que está diciendo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por las cosas que tenemos. Si nosotros tomamos estos versículos para el plan de evangelizar, vemos donde no es solamente el predicar, el hablar, el invitar personas que vengan a la iglesia, sino invitar personas que oigan la palabra de Cristo, que oigan y que vean a Cristo. Entonces podemos nosotros remediar el tiempo que tenemos con las personas. Muchas veces cuando yo estoy, por ejemplo, en la Walmart, o en la tienda, saliendo ¿cómo se dice? Para pagar a la cajera. En ese tiempo que estoy esperando, puedo anunciarle el evangelio a los que están parados conmigo para que ellos puedan también oír el evangelio. No se necesita mucho tiempo para oír el evangelio. Se necesita el ánimo, la gana para poder hablar con las personas, para poder decirle a las personas que Dios quiere que ellos también sean salvos, que ellos también puedan venir a Cristo, que ellos también puedan oír el evangelio tal como es, no que haya que hacer otras cosas. Sí, hermano. Amén, hermanito. Quería también hacer otro comentario. En Hechos 2, aquel sermón del apóstol Pedro, y en el versículo 41, le dice el apóstol Pedro, sí, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces ahí hubo la obediencia, ahí hubo el entendimiento de la palabra, y menciona la cantidad de los que fueron añadidos. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el agradecimiento de estas personas está en el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, eran constantes, lo hacían a menudo. Nosotros nos reunimos por esta plataforma diferentes días de la semana y estamos siendo agradecidos con el Señor, estamos compartiendo su palabra, estamos cada vez más recibiendo la doctrina de Él. Y no solamente eso, sino que también perseveraban en... ¿Y cuál es la comunión? En común, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la unión que todos tenemos en común. Es una palabra compuesta, común, unión. Cristo es el que nos une en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la manera como nosotros agradecemos a nuestro Señor, como lo decía el hermano Javier, es volver a Él, es estar reunidos en torno a Él, es estar reunidos en torno a su palabra, cada vez más edificándonos más para edificar a aquellos que necesitan aquel mensaje. Es mi comentario, hermano. Amén. Amén. Está aprendiendo bastante el hermano. Pero sí, es lo que tenemos que hacer, esa actitud de agradecimiento con acción de gracia,
para poder entonces hablarle a Dios y estar con Dios y unirlo a Dios, y no solamente con Dios, pero con los hermanos. En Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5, adelante, dice que Él es luz y no es tiniebla. Y todo lo que dice que tiene comunión con Dios, pero no practican. Déjeme mirar un minuto. Primera de Juan 1. Hermano Roberto, quería decir algo. No, lo escucho. Primero de Juan, ¿qué? Okay. El versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas o en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Así que, así, confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces está diciendo que tenemos que tener la comunión unos con otros y con el Hijo Jesucristo, con la sangre de Él. Y entonces tenemos el partido, tenemos la relación que necesitamos tener para ser perdonados de nuestros pecados. Pero tenemos que tener esa comunión. Cuando dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, es porque en Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y todos somos separados de la dávida de Dios. Entonces, si decimos, no, pero yo no tengo pecado, entonces Él es mentiroso porque no estamos viviendo de acuerdo a su palabra. Estamos diciendo que sabemos más que Él, que tenemos más conocimiento que Él. Entonces tenemos que saber que nosotros tenemos que hablar con Él, perdonar, pedirle perdón del pecado, para que entonces nosotros pudiéramos vivir sin el pecado, que tan fácil lo enreda. Eso es lo que dice en Hebreo 12, versículo 1. Hebreo 12, 1. Perdón. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos aceda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerando aquel que sufrió tal contradicción,
de pecado, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no sea canse, No se canse. no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Combatiendo contra el pecado. Le siguen hasta 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os exige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Después del accidente, los ojos se me cruzan y no puedo leer muy bien ni en inglés ni en español. Así que no es el español solamente. Aquí Entonces, estoy yo, hermanito, para gracias. ayudarlo. Gracias, hermanita. Cada vez que vaya a leer, me lo pide, que yo con muchísimo gusto le apoyo con la lectura. Y usted lee muy bien. Gracias. Gracias a todos los que me ayudan. Entonces, lo que vemos es que tenemos que fijar los ojos en Cristo Jesús. Tenemos que nosotros pedirle a Él perdón. Tenemos que nosotros vivir haciendo el bien, tomando las cosas como Él dice. Si estamos pecando, dejamos de pecar, dejamos de hacer las cosas contradiciendo lo que dice Dios, que Cristo sufrió menospreciando todo lo que Él tenía como el gozo de Él, y el gozo se puso en nosotros. Yo cuando doy la cena del Señor me pongo a pensar que Cristo, Él miró a través de los siglos y vio que nosotros no pudiéramos estar salvos si Él no fuera a la cruz. Por eso es que Él le pide al Padre que si es posible que esta copa pase de Él, que no vaya a sufrir Él, que no vaya a la cruz, que no vaya a ser golpeado y escupido como fue Él. Pero eso no es lo que le importaba a Él. Lo que más le importaba a Él es que tú y yo pudiéramos estar salvos. Cuando estamos salvos, entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Él para que no caemos en el pecado de nuevo. Hermanos, ¿quieren decir algo más? Yo sé que ya lo pasamos del tiempo y no sé si tiene algo más que decir. Están llegando apenas varios hermanos ahorita. Entrando el hermano Jesús. Hermano Roberto, para memorizar y dejarlo fijo, que no, el uno, la oración, por el evangelismo, el dedo pequeño por mí, el dedo del anillo por la familia, la esposa y la familia. La familia espiritual también. Y este dedo. Los dirigentes, tanto de la iglesia como de los países, de las instituciones, de todo lo que tiene que ver, los gobernadores. De corazón. Ajá. Pero me falta un dedo. Repítalo. Está manca. Agradecido. Agradecido. El pulgar. Yo tengo que estar agradecido. Yo agradecido, perfecto. No decir, mira, yo soy el mero mero, no. Amén, amén. ¿Okay? Agradecido. Yo soy el perfecto. chiquito, sí, este es el meñique, ese soy yo. El meñique, perfecto. El pulgar es agradecido. Agradecido. Más o menos. Evangelismo, el primero. Las autoridades, el de este. Ajá, listo. Eso no se me olvidó más nunca. Es bueno, gracias. Gracias, Roberto, por enseñarlo. No, eso fue. Gracias, Roberto. Mi primera esposa, la hermana Síbil, es la que enseñaba eso. Oh, qué bueno, qué bueno. Te enseñó Ella mucho. sí era buena maestra. Bueno, aprendiste algo de ella, ¿no? Sí, yo aprendí mucho de ella. Sí. Vamos a cerrar con una oración. ¿Alguien tiene algo más que decir
primero, hermano, Hugo, No, quiere hermanito, cerrarlo con una oración. sí, ok, sí. Vamos a recordarlo de las personas que tenemos, que tienen falta de oración. Yo, a la hermana Tiziana, la hermana Nelly, la hermana Alex, el hermano Roberto, que tiene bastante edad para que necesita las oraciones. El hermano Ortiz, que hace tiempo que no lo veo. Víctor me enseñó retratos de cuando ellos empezaron a fabricar el edificio de la iglesia. Él, y no sé quién más le ayudó, pero el predicador, como es Víctor, no puede decir, no, yo soy predicador, yo no puedo hacer esa cosa. Hay que buscar a alguien que lo pueda hacer. Él lo enseña a nosotros por el ejemplo que él es. Gracias a Dios que tenemos hermanos como Víctor, como Roberto, como Sergio, como Hugo, que nunca dicen que no, siempre dicen que sí. Gracias por su fuerza y por su voluntad. Hermano, no. Tengo el hermano aquí haciendo maromas y no sé qué es lo que me está pidiendo. Matando zancudos. Matando zancudos. Ok. Hugo va a hacer